Felicidades, señoras y señores, bienvenidos una vez más. Es nuestra tele internacional que da en este momento el clic de inicio a Entrevistas con Hernán. Grandes invitados que en 24 minutos mal contados nos cuentan partes de la historia de sus vidas, de sus emprendimientos, de su carrera, de su profesión. Y nos encanta siempre tener nuevos referentes. Hoy tengo un invitado colombiano muy joven que viene a hablarnos sobre el mundo de la música, pero el mundo de la música contemporáneo, donde muchas personas a veces les es difícil diferenciar en las categorías, a veces es poco comprensible cómo el reggaetón, la música urbana, las dinámicas, las marcas personales han cambiado, pero singularmente sigue siendo lo mismo que la música, un lenguaje universal. Es muy joven, egresado de la Universidad de los Andes, estudió música y administración y de Santiago Duque. Santiago, bienvenido a Entrevistas con Hernán. Muchas gracias, Hernán, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Por invitar. Todo súper bien, acá feliz de que estemos hablando de reggaetón un ratico. Exactamente, tú mismo has puesto ya la carne en el sartén, como dicen popularmente, pero antes de que hablemos de reggaetón, y sobre todo para entender el concepto macro que hoy en día tiene, digamos, este movimiento, hablemos un poco de ti, de tu experiencia profesional, dónde estudiaste, cómo ha sido ese trasegar en el mundo. Fan de Def Leppard, que me parece muy curioso. Wow. Entonces, desde chiquito, yo creo que el tema del rock era loco. Empecé a tocar guitarra desde los 6 años, más o menos. Sí. Después estuve entonces así en el grupo del colegio de música, que tocaban entonces... ponían a tocar La Pollera Colorada, me ponían a tocar entonces Alegre, toda la cosa. Sí, sí, sí. ¿En el colegio? En el colegio. Entonces, después, toda la vida con música, empecé la universidad estudiando música, con énfasis en producción de audio, entonces era muy curioso porque fui empírico toda la vida, como de estudiar guitarra y toda la cosa, entré a estudiar música y me tocaba entrar el ciclo básico con instrumentistas clásicos y yo no sabía que era una clave de sol, entonces fue como, ¿será que esto sí es para mí? No sé qué, me fue bien. Entré después con administración. Toda la vida, pues, como que de la universidad estuve pensando en trabajar en negocios de la música, entonces en esa época entre colegio y universidad, pues era promotor de fiestas, con toda la época del tropipop, tuve mi banda, toqué que entonces en El Sitio, cuando era... Claro, cuando estaba Santiago y Morris. Estaba Santiago, entonces tuve toda esa época del tropipop en mi sangre, así, toqué en un bonfire, estuve organizando cosas entonces que con Majua, que no sé qué. Después entonces en la universidad. Y acabé la universidad y empecé a trabajar en Tigo Music. Claro. Entonces, en esa época en la que Tigo pues, tenía como su división de música, como de fidelización y ese tipo de cosas, teníamos los estudios en audiovisión. Correcto. Hicimos cosas con Martina la Peligrosa, hicimos cosas con Diamante Eléctrico, súper cool. Después de eso trabajé con Deezer, como con una empresa que manejaba las campañas. Sí. Pero siempre con el propósito de decir, bueno, voy a trabajar en Sony. Como que mi idea era trabajar en una disquera major y como que mi idea de Sony, fan de Def Leppard y de John Mayer desde chiquito, entonces yo sabía que John Mayer era Columbia Records, entonces yo decía, yo tengo que trabajar en Sony Music. Estaba contando antes de la entrevista que me comí mis 12 uvas del 2016 del 31. Diciendo, voy a entrar a Sony Music, voy a entrar a Sony Music. En febrero me enteré que una amiga que trabajaba en Sony dejó de trabajar, la busqué por todo lado. Efectivamente estaban buscando un label manager, que es como un gerente de producto quien lleva a todos los artistas y como los desarrolla dentro de la disquera. Me apliqué, me entrevistaron, entré manejando el producto anglo, que son los artistas que vienen de Estados Unidos y de Inglaterra, firmados precisamente por Columbia Records, Epic y RCA. Después cogí un gran proyecto que quiero mucho, que se llama Ventino, que todavía hablo mucho con ellas, hablamos como de... Claro, las niñas colombianas, que es una creación maravillosa. Sí, las adoro profundamente. Después de eso me dieron a Andrés Cepeda, con quien pues hicimos toda la etapa de Te Voy a Amar, que fue un proyecto muy bonito porque era como... Andrés Cepeda obviamente es un ídolo enorme colombiano, pero cómo se refresca su imagen, cómo traemos algo nuevo a la mesa que pueda mantener su fanaticada y a la vez pues traer nuevas audiencias. Claro, claro. Logramos tener un top 3 en Spotify en Colombia con Magia, que fue junto a Sebastián Yatra. 13, que fue su álbum, logramos que fuera 4 veces platino en ventas en un mes. Wow. No, fue un proyecto demasiado espectacular. ¿Cuánto duraste en Sony? En Sony duré 3 años y medio. ¿Y después? Entonces, después de Sony, que es donde estoy actualmente, empecé a trabajar como en esta super casa latina que se llama Rimas. Actualmente Rimas tiene a Bad Bunny, es el responsable obviamente de todo ese desarrollo de Bad Bunny y lo que ha pasado con el reggaetón a nivel mundial. Tiene a Joel y Randy, tiene a Arcángel, Eladio Carrión,
a Liano, a Mora, que pues ahorita creo que vamos a hablar un poquito más de estos proyectos a profundidad, pero tiene como ese secreto de lo que está pasando en este momento a nivel de cultura global, que es muy curioso porque la cultura latina o sea, está de moda ser latino, es muy curioso. Entonces, ellos tienen ese secreto, ¿sabes? Como que ellos tienen como esa fórmula boricua que está encantando a la gente de Estados Unidos, a la gente de Europa, porque en Europa escuchan que te asustas. Chile, yo creo que Chile es el país que más escucha reggaetón del planeta. ¿En serio? Es una cosa loca. ¿Pero de un tiempo para acá? ¿O? De un tiempo, ponle que esto lleva pasando por ahí unos 5 o 6 años, pero tú puedes ver siempre Santiago de Chile en el top 5 de las ciudades de la mayor cantidad de artistas. Increíble. Una pregunta que te hago, y como se dan cuenta, pues con tu vasta experiencia en el mundo discográfico, los tiempos cambian, pero yo siempre digo que a favor. No es que haya un tiempo mejor o peor. Claro. Creo que cada tiempo evolucione, especialmente en la música. Definitivamente. Y hoy en día uno lo único que se encuentra es de pronto con un poco de confusión y personas que de pronto dirían, bueno, pero es que espere, yo no me hallo. Hay gente que dice que reggaetón, que urbano reggaetón, que entonces que fusión pop rock de reggaetón y empieza como a dar un poquito de, digamos, ahí sí como de oscurantismo musical. ¿Tú cómo podrías, digamos, detectar ese tipo de categorías? ¿Cómo podrías dar un manual para poder comprenderlo? El género como tal, yo lo encasillo como reggaetón, ¿no? Entonces está género y está estilo. Entonces tú tienes el género, está rock, por ejemplo, como para hacer una comparación, y el estilo específico puede ser soft rock o hard rock o metal también por ahí guardado. Entonces como que el género como tal enmarca como a nivel macro diferentes cosas musicales que lo caracterizan. Entonces digamos con el reggaetón. El reggaetón tiene una base rítmica que se llama dembow, que es como ese contratiempo que tú escuchas el tu, ca, tu, ¿cierto? Debajo de eso está el estilo que entonces empiezan los arreglos, empieza el tema de cómo se canta esto. Entonces debajo del reggaetón tú empiezas a ver como el famoso pop urbano, o como light reggaetón, o te empiezas a ver el R&B latino, que es como un poco lo que hace Raúl, lo que está pasando con Dalex. Entonces hay una cantidad de cosas. Como de variantes que tarde o temprano en otros géneros también los hay. Está el dembow dominicano, por ejemplo, que es esto que está pasando con el Alfa, que está pasando con Roche RD, que es un fenómeno súper curioso, así como que tú escuchas la base rítmica y la armonía, y ponle que un poquito técnico, digamos. La armonía está en re mayor. Y tú escuchas el bajo y está en algo totalmente distinto a lo que tú escuchas con armonía. Entonces es como que tú no entiendes qué pasa. Aparentemente disonante, pero tiene una... Aparentemente disonante, pero les encanta. Entrevistas con Hernán regresa en instantes. Entrevistas con Hernán por nuestra tele internacional. Ya saben que nuestras entrevistas también digitalmente las pueden encontrar. Hacemos recorderis de tantos invitados e invitadas que hemos tenido a lo largo de este formato hecho aquí en la ciudad de Miami para el mundo entero. Santiago Duque, ese Duque sí es más bogotano que el Duque, ¿no? Eso sí, pues déjeme decirle, aunque hay otros Duques que son de otras regiones, ¿no? Como el presidente, que pues no es bogotano, pero el Duque es muy colombiano, ¿no? Sí, no lo puedo esconder. No lo puedes esconder. Santiago, el tema del reggaetón, vamos a entrar sobre todo porque estás en una empresa donde, digamos, hay una hartísima dedicación con respecto a este género. Y yo quiero contarte una infidencia real cuando yo estuve trabajando en la radio, en la televisión, cuando alguien hace algunos años, mal contados diría yo, ¿cuánto puede ser? 20 y pico de años, cuando llega el fenómeno del reggaetón. Sí, mal contados tú dirías unos 20 y pico de años, ¿cierto? Sí, más o menos. Y alguien me pregunta, supuestamente yo trabajé en radio, una persona que conocía, ¿y usted qué opina del reggaetón? Y yo les dije, socio, no sé, a mí me da la impresión que entre el meneíto y el reggaetón va a ser algo como similar. En serio, le dije, sí, porque yo en ese momento sentía que era una sensación eminentemente comercial. Y mira, como a la vuelta del tiempo, tuve que claudicar, dar razón. No es mi estilo favorito, pero eso no importa. El hecho es que realmente se consolidó. Eso tiene una justificación, Santiago. Cuéntanos, ¿cómo realmente? Es que ha pasado antes. Digamos, la época de Elvis, del rock and roll, que estaba prohibido y decían, eso va a ser algo pasajero, eso es de los jóvenes. Y de la nada, entonces empieza a sonar en radio súper como debajo de la mesa. Y entonces empiezan a crearse estos labels independientes que apoyan este movimiento del rock and roll, y de la nada llegan los majors y dicen, bueno, le voy a apostar a esto, y sale Elvis Presley. Entonces, esto ya ha pasado antes y es como un escepticismo que nace de
usualmente las disqueras majors, no sé, cuando digo majors me refiero como a esas que tienen mayor participación Sí, son en el mercado. más amplios. Sony, Universal, Warner, como para que uno se haga una idea. Entonces algo que pasa mucho, como que a mí ya me funciona esto, yo por qué le voy a apostar a cosas nuevas. Entonces, como usualmente los que llevan la parada en market share son los que dicen, eso es lo que está sonando, eso es lo que yo pauto en radio, eso es lo que yo voy a pautar en televisión. Entonces eso es lo que tú percibes en mayor instancia. Es muy difícil reconocer tendencias. Eso fue lo que pasó con el reggaetón. Claro. El reggaetón era una tendencia que se iba a quedar, pero definitivamente las majors no le apostaban. Tú en el conocimiento sabes exactamente esas raíces, como las raíces del rock and roll donde nacen, Sí. y con tu, digamos, la influencia de Gran Bretaña y demás, las raíces como tal, de alguien que, porque el reggaetón viene de reggae, de algo que de Jamaica Claro que sí, llegó. de dancehall, ¿Dónde de está todo esa eso. primer pulpa? Pues, como todos los ritmos latinos, vienen de su base africana, así negra, que somos todos nosotros, eso sí. Pero lo curioso que pasa en Puerto Rico, que es de donde está pues, Rimas, que vamos a hablar más adelante, es que se empieza a dar como dos vertientes. Entonces tenemos como toda la parte de dancehall, que vienen de Jamaica, de las islas, pero adicionalmente empiezan a llegar cassettes de tipo rap, de hip hop, entonces empiezan a mezclar como esas bases rítmicas de dancehall y demás cosas con esta forma de poner líricas y como de rapear encima de beats distintos a lo que tú puedes llegar a ver en Estados Unidos. Entonces, no sé, artistas como Vico C, que es como de los anales como tal del reggaetón y demás cosas, hacían eso. Era no coger el mismo beat que tú escuchabas tal vez como en el East Coast o en el West Coast, que pues tienen su historia y sus raíces y demás cosas, sino coger cosas más cercanas. Me parece muy curioso que, digamos, Puerto Rico queda más lejos de Estados Unidos de lo que queda Cuba, de lo que queda Haití y República Dominicana. Entonces, todas estas raíces se empiezan a mezclar y empieza a darse como, Claro. obviamente, todo esto. Dame 4 o un puñado de 5 referentes del reggaetón que, digamos, le dieron como ese impulso. Hablabas de Vico C. Vico más? C, ¿Quién más? obviamente ¿Quién más Daddy puede estar? Yankee, Daddy obviamente Yankee. Nicky Jam, Nicky desde el Jam. principio. Sí. El caso de J Balvin. Hay J Balvin, digamos, ese es un fenómeno bien cool que quisiera hablar, y es, se le atribuye obviamente al reggaetón colombiano muchísimo de lo que está pasando ahorita en la cultura global, porque entonces, y J Balvin lo ha contado muchas veces, que les llegaban como esa música, Vico C, Daddy Yankee, Nicky Jam, en su momento Alex Gárgolas también, que era como un productor ejecutivo que iba cogiendo como chamaquitos, por así decirlo, de los residenciales como La Perla o del Llorens, que son como... Los residenciales son como mini comunas, por así decirlo, de donde sale todo este talento. Pero J Balvin lo que hace a lo largo de su carrera es coger esas raíces boricuas del reggaetón, que pueden ser un poquito agresivas. O sea, tú escuchas Daddy Yankee en sus inicios, puede ser agresivo. Entonces está el maleanteo, que es como que yo estoy en la calle y estoy buscando cómo vivir y no sé qué. Pero llega J Balvin y empieza como a hacer letras un poquito más suaves, como de amor, como de salimos, como de ese tipo de cosas. Empieza a cambiar los arreglos y empieza a ser algo mucho más digerible el reggaetón. Entonces, en estos momentos, lo que está pasando a nivel global, de que el reggaetón no es únicamente algo de calle o no es algo únicamente como de los chiquitos, sino es algo mucho más global, se le atribuye mucho a J Balvin. Claro, wow, interesantísimo. Sí. Uno de los grandes fiscales en la música moderna, especialmente, digamos, chocando generaciones, es que el reggaetón inicialmente de pronto tuvo un poquito digamos, de separación por el tema de las letras, porque la gente empezaba a asociar, es que esas letras son demasiado vulgares, son letras que están directamente hablando de sexo y de sexo libertino. Sin embargo, ¿eso empezó como a cambiar o fue una tendencia inicial? No, es algo que permanece. Es algo que permanece, obviamente, porque pues siento yo, pues esto ya es como una opinión personal como de lo que ha pasado, pero precisamente como por la base rítmica y como que tú escuchas y te dan ganas de hacer ese tipo de cosas, obviamente. La dopamina entra en su alta dosis. Entonces no es tan loco pensar que este ritmo vaya con esta letra, que las dos cosas, si tú te pones a ver a una pareja bailando reggaetón, pues no es tan alejado de lo que podría llegar a pasar si estuvieran haciendo otras cosas, que es lo que dice la letra. Entonces, no sé, es bien curioso. Por ejemplo, la salsa, no sé, la salsa, hay canciones que hablan de hacer el amor y desnúdate, pero es porque entonces tiene como su parte fancy de jazz con su base rítmica latina, entonces es como que esta base rítmica te hace pensar otras cosas,
pero esto tiene otra Claro, envoltura. y es que tarde o temprano la música algo de toque erótico tiene, entonces indudablemente tiene que ver. Pues es que con Santiago podríamos durar varios capítulos hablando sobre todo la historia de música, sobre todo desde tu punto de vista de conocimiento, pero vamos a dejar para que en instantes nos cuentes un poco el futuro inmediato tuyo, de la compañía con que estás hablando. Súper. Me cuentes un poco el fenómeno que a veces es un poco difícil de captar, de un Bad Bunny, de cómo aparte de eso el hombre termina como luchador también y le va divinamente, Sí. de cómo hoy es cientos de millones de personas que a través de una canción el mundo ha cambiado de esa época del acetato a lo que hoy en día es un digital. Pero será cuando volvamos contigo. Perfecto. Aquí a Entrevistas con Hernán. Santiago Duque, hoy gran invitado aquí en Entrevistas con Hernán. Gracias, Santiago, por estar con nosotros, robarte un ratico de tu tiempo. Sé que estás entre Bogotá, Puerto Rico, Miami, porque definitivamente el negocio socio hay que moverse directamente como está. Y además que tú eres de una edad millennial, donde creo que las cosas hoy en día son mucho más prácticas de hacer. La compañía donde estás trabajando, que decías, ahí tiene la cabeza visible de un fenómeno que es Bad Bunny y sus agresos. Sí, Rimas ha sido algo absolutamente espectacular porque, pues como que lo comentaba anteriormente, tienen como esa fórmula secreta de lo que está pasando en este momento con el tema del reggaetón, que, o sea, no es únicamente un género, es un movimiento cultural. Entonces, ha logrado desarrollar artistas como Bad Bunny, que Bad Bunny es algo que todas las disqueras majors no entienden. Va a sonar un poquito polémico, sobre todo porque sé que hay como escepticismo frente al reggaetón, pero ponle un poco como el Elvis Presley, que empezó a llamar la atención del rock and roll en su época. Sí. ¿Sabes? Elvis Presley era en su momento el chiquito que estaba ya haciendo música del demonio, porque el rebelde. Decían, el rebelde, porque ellos escuchaban country, yo escuchaba jazz. Sí. Y yo, ¿qué voy a hacer? Ese es vulgar allá que se mueve con la cadera. Sí. Precisamente esto, con otro lenguaje, obviamente, pues porque se hemos cambiado, obviamente, desde que estaba entonces Elvis Presley. Pero precisamente Rimas es como una super casa latina que está luchando por ese fenómeno cultural. Tiene a Bad Bunny, tiene a Jowell y Randy, tiene a Arcángel, Eladio Carrión, es el management de Karol G, en su momento tuvo a Casu, es promotor de los eventos en Puerto Rico como de J Balvin, de todo lo de reggaetón. Entonces ha sido un aprendizaje absolutamente espectacular poder estar ahí. Y pues yo antes estaba en Sony, por ejemplo, y Sony es pues, un hogar increíble y como que una escuela increíble, pero hay cierta inocencia de trabajar en una indie que es como cuando pasan cosas increíbles. Entonces, actualmente, dentro de los proyectos que obviamente estoy como advising o como trabajando como en consultoría para que se desarrollen, está Mora, está Liano y está Arcángel. Wow. Bueno, son tres marcas importantes. Mora, por ejemplo, que es uno de las superestrellas que estamos desarrollando, lo que te decía, es un crecimiento que tuvimos 3 millones de oyentes mensuales en Spotify a principios de este año, ya tenemos casi más de 16. Es que ahora que hablas de eso, la diferencia de otras épocas era, digamos, talento con posibilidades de que los medios lo pusieran para escucharlo y automáticamente se volviera negocio. Claro. Ahora creo que hay más cosas, claro. Porque no solamente es talento, que hagas buenas producciones, sino que haya millones de personas que te puedan escuchar a través de formatos digitales. Claro, hoy en día se le hace más fácil a un artista que de verdad quiera algo, mejor dicho, que de verdad tenga algo que contar, poner su música, ¿sabes? Entonces a veces pasa mucho que dicen, entonces yo para qué tengo que tener una disquera, y eso es como algo muy importante que debe analizar un artista y es si necesita o no una disquera. Pero en este caso de Rimas hay algo espectacular y es que han logrado captar talento que de verdad tiene una historia que contar. O sea, hoy en día dicen que cuál es el éxito y que porque tanta gente hace reggaetón. El 80% de la gente hace reggaetón porque es lo que está en los listados, pero no porque es algo que quieran hacer. Sí, ¿sabes? están más buscando el mercado. Entonces no falta el cantante de pop que de la nada hace reggaetón y como que le fue bien con una canción y después no mantiene un flujo de contenido que vaya con eso. Bad Bunny o todos estos artistas que les estoy comentando, o Arcángel incluso, que todavía sigue vigente, es gente que de verdad su arte es el reggaetón. Y tiene obviamente su dificultad y su maestría, porque por algo hacen canciones que funcionan.
yo te puedo decir hoy en día, no existe la cantidad de plata que te pueda pagar un artista como tal, de verdad, y que tenga una comunidad y que tenga una fanaticada, si no tienes algo que contar. Porque entonces tienes el cómo, pero no tienes el qué, ¿sabes? Y creo que ese ha sido el secreto de Rimas, encontrar el qué. Claro. ¿Sabes? Dejarlo que se desarrolle, dejarlo que haga en su música. Digamos, el trabajo con Mora es espectacular poder trabajar con semejante cabeza tan increíble. Es la mano derecha creativa de Bad Bunny. Está nominado en los Latin Billboards por Mejor Productor del Año. Y el trabajo con él ha sido muy como de dejarlo respirar. Y obviamente uno desde el lado como ejecutivo musical y como entendiendo plataformas, entendiendo números, entendiendo tiempos Claro. y fanaticada, decirle, eso que ya tienes acá, hagámoslo de tal manera. Claro. Y ahí es donde funciona todo esto. En conclusión, y digamos, bajo una respuesta concreta tuya, el reggaetón nació para quedarse. Como en alguna oportunidad nació el rap, el rock and roll, la música soul, el funky, el popular y demás, vino para quedarse en un nuevo espectro dentro de la parte musical. Contigo hablaríamos muchísimo, muchísimo, además muy interesante porque qué chévere, sobre todo porque muchas personas no entendemos o no entienden realmente cómo es el fenómeno y para eso existe toda una empresa y gente con la capacidad que tienes tú. Gracias una vez más, por favor, ¿por qué no le indicas a los televidentes cómo pueden tener contacto directo contigo? Habrán personas que de pronto le interesen, hay artistas, talentos, productores, y digan, hey, qué chévere hablar con Santiago, mire, de pronto tengo, ¿cómo lo pueden hacer contigo? Sí, perfecto, pues en Instagram estoy como @sduquelopez. Por favor, manden música, yo creo que no hay o sea, no pierdan nunca como la intención o como que si quieren hacer música y tienen algo que contar, cuéntenlo. Hay gente que está pendiente de qué está pasando. Ahorita, digamos, con Rimas tenemos un proyecto muy interesante que se llama Sonar. Buenísimo. Entonces, no sé que te escriban. Por favor, manden música. No hay nada mejor que no le manden música, sino que ahí estamos. Santiago, muchísimas gracias a ti por estar aquí en el estudio y a ustedes reiterarles una vez más la invitación. En 8 días estaremos con otro gran invitado, protagonistas de este mundo contemporáneo en Entrevistas con Hernán. Feliz momento.